La pregunta sobre quién gobierna América ha sido motivo de debate durante toda la historia de este continente. Fue por primera vez planteada y de algún modo contestada por la Revolución estadounidense de los 1770, en la que lucharon por la independencia de la corona británica para que los americanos pudieran gobernarse a sí mismos, o al menos ellos esperaban poder hacerlo. Estamos en la Universidad de Columbia con el doctor Eric Foner, un historiador, escritor y profesor desde hace muchos años aquí en la universidad. Hoy en día creo que hay dos cosas infrecuentes. Primero, el grado de desigualdad. Nunca antes la gran minoría, el 1%, había tenido tal cantidad de ingresos y ganancias nacionales en sus manos. Y como sabrás, las diferencias son más notorias que nunca. En segundo lugar, Ocupa Wall Street no es precisamente un movimiento de granjeros y agricultores. La gente tiene que aprender historia. Eso es parte de nuestro trabajo. El saber qué es lo que se ha estado cociendo durante mucho tiempo. No hay nada antiamericano en plantear preguntas sobre la plutocracia o la injusticia económica. Es tan americano como la tarta de manzana, y creo que la gente de Ocupa Wall Street es, como sabrás, legítima heredera de una tradición antigua y venerable de este país. Hoy, los activistas de Ocupa Wall Street continúan su lucha en nombre de la mayoría, el 99% de americanos que quiere una economía justa e independiente que no esté dominada por una pequeña élite. Creo realmente que lo que ha ido de perlas en el movimiento Ocupa Wall Street es la lucha de ese 1% contra el 99%. Y también creo que básicamente tenemos una estructura de poder antidemocrática que traspasa todo límite político, económico, social y cultural. ¿Qué impacto ha tenido Ocupa Wall Street al lanzar preguntas básicas sobre la naturaleza del poder americano? Hemos preguntado al sociólogo Stanley Aronowitz. Tiene un impacto en la percepción. Ha cambiado el diálogo. La pregunta sobre si se podrá o no cambiar la política. El argumento que podría dar es que no se debe tener miedo a cambiar la política a corto plazo. La única manera de cambiar la política a largo plazo es crear un movimiento aún más grande. Y para hacerlo, lo que hay que hacer es preguntarse qué tipo de vida queremos tener, si queremos tener una buena vida y qué visión tenemos de cómo queremos vivir esa vida. De Groot acuñó la expresión del 99% y el 1% y fue uno de los primeros organizadores de Ocupa Wall Street. Nos explicó por qué la pregunta sobre quién controla América sigue siendo un tema urgente. Así que tienes a los bancos y a los ricos, que solo han amañado el proceso político. Investigándolo, tenemos un país en el que los millonarios estadounidenses tienen una riqueza en casas de 46.000 millones de dólares. Es una cifra alucinante. Pero en los últimos años, toda la riqueza ha ido a esa élite. Realmente solo es una décima parte del 1%. Si lo analizas más, tienes 400 personas que tienen tanto dinero como 155 millones de estadounidenses juntos. Y eso significa que 400 personas tienen el mismo capital que la mitad de la población junta. Muchas de las raíces de la batalla que tantos miembros de Ocupa Wall Street ven como la nueva revolución estadounidense no son realmente algo nuevo, pero están arraigadas profundamente en la historia sin resolver sobre quién posee y controla los recursos en Estados Unidos y aquellos que quieren la igualdad económica. La pregunta ¿quién gobierna América? Es una pregunta graciosa, porque estamos hablando de poder. Lo primero que tienes que entender es que Estados Unidos es un negocio de riesgo. Como los terrenos o las propiedades robadas en el capitalismo, todo está pensado para hacer dinero. Muchos revolucionarios empezaron en la élite. En otras palabras, la gente que empezó la revuelta contra Gran Bretaña eran comerciantes en Boston y Nueva York y dueños de plantaciones en Virginia. Como sabrás, muchos de los fundadores de Virginia tenían esclavos, pero cuando la revuelta se intensificó, tuvieron que ganarse el apoyo de la gente de a pie. Y cuando se hace eso, se rompe el sistema político y se abren las puertas a muchos tipos de exigencias. Los esclavos empiezan a exigir su libertad, las mujeres y los nativos americanos empiezan a pedir la igualdad. Y al principio lo que ocurre es que una clase más privilegiada empieza la resistencia, pero eso no te dice necesariamente cómo va a desarrollarse el proceso entero.
Este conflicto entre el 1%, que es realmente un 0,01%, y el 99%, resuena en la cuna del levantamiento anticolonialista americano, en las calles de Boston, donde el Camino de la Libertad conmemora hoy en día la masacre cometida por los británicos y la lucha por la libertad. Y ahí es donde iremos ahora. ¿Fue realmente la revolución estadounidense una revolución? Los británicos pensaron que era una revolución. No hay ninguna duda al respecto. No fue un levantamiento social como lo fue la Revolución Francesa, pero ciertamente desmanteló un sistema de gobierno por completo. Reemplazó la clase dirigente por otra, que es en lo que supuestamente consiste una revolución, y planteó estas cuestiones acerca de la igualdad en la sociedad. Y no solo igualdad en términos de ese 1% y 99%, sino también en cuestiones como la esclavitud y la posición de la mujer en América, y desencadenó una serie de luchas por la libertad y la igualdad en todos esos grupos que continuó mucho después de finalizar la revolución. Escuchad, niños, y podréis oír la cabalgada de medianoche de Paul Revere. Es uno de los más famosos poemas de la Revolución estadounidense. Y aquí estamos, frente a la estatua de Paul Revere, el hombre que alertó a todo Massachusetts de la llegada a sus comunidades de las tropas británicas, donde hoy en día el Camino de la Libertad de Boston recuerda la revolución. ¿Qué clase de revolución fue? ¿Qué pasó realmente aquí en Boston en el siglo XVIII? ¿Qué hemos aprendido desde entonces? Miles de turistas y estudiantes visitan cada día estos monumentos a la revolución, pero la mayoría solo tiene una vaga idea de lo que realmente ocurrió y tienden a repetir los mitos que les cuentan en el colegio. Aquí estuvo Paul Revere. Paul Revere fue uno de los grandes héroes de la revolución. Chicos, ¿habéis venido a ver la estatua de Paul Revere? Sí, eso mismo. ¿Puedo haceros unas preguntas? Estamos haciendo un pequeño programa. ¿Quién fue Paul Revere? ¿De qué va todo esto? ¿Lo sabéis? Sí, uno de los padres fundadores. Sí, fue uno de los padres La fundadores. cabalgada de medianoche. ¿Sabéis que era un rico empresario y un platero aquí en Boston y que quería entrar en el ejército continental, pero que no le dejaron? ¿Sabíais todo eso? Ni idea. No teníamos ni idea. ¿Sabíais que en Boston la clase comerciante, es decir, los jefes de los negocios, el 1%, eran los que llevaron a cabo todo este asunto y que la gente no estaba demasiado involucrada porque había esclavos, sirvientes y realmente era gente que no tenía voz ni voto en lo que estaba pasando? ¿Esto lo sabíais? No lo sabía. No tenía ni idea. Deberíamos haberlo estudiado en historia. Ese día no presté atención. Este es mi hermano Bill y enseña historia a los estudiantes aquí en Massachusetts desde hace muchos años y ha seguido los múltiples debates acerca de nuestra historia. ¿En qué consistió nuestra revolución? ¿Fue un levantamiento popular o fue dirigido por las élites de Boston? Ambas cosas fueron ciertas. Hubo elementos populares. La gente corriente estaba resentida contra los británicos y participaron en revueltas y boicots. Pero había un 1% en aquel entonces. Los líderes de la revolución tanto la dirigieron como la encauzaron. Estaban ciertamente arriba, usando palabras sobre la libertad para distraer a la gente de sus descontentos con las colonias. ¿Y sus propios intereses? Es decir, la clase comerciante no quería más impuestos sobre sus productos. Querían ser capaces de competir con los bienes británicos. Pensaban que no tenían por qué pagar impuestos y como resultado a esto surgió el Tea Party original aquí en Boston. Y hubo mercaderes como John Hancock, que era contrabandista. Y tienes razón, no querían pagar impuestos británicos. Quiero decir, hubo otros factores tras la revolución también. Pero cuando esta revolución se aprobó en 1787 en la Convención de Filadelfia, la gente invitada fueron grandes terratenientes, dueños de esclavos, comerciantes, ni mujeres, ni indios, ni negros, ni obreros. Realmente hubo esclavos que se inspiraron en la revolución para tratar de conseguir su libertad y algunos lo consiguieron. Creo que la idea de la revolución y la idea de la democracia fueron radicales, inspiradoras
revolucionarias de forma que realmente hicieron sentir incómodos a los líderes, dado que algunos de ellos poseían esclavos. No querían que esto se expandiera de esa forma por todo el mundo. Pero entonces, ¿quién gobernaba América? ¿De quién son los nietos que la controlan hoy en día? Y en algunos casos, descendientes directos de esa gente. Lo que quiero decir es que hubo una cierta cantidad de movilidad de clases. La servidumbre se desintegró debido al caos de la revolución, pero no creo que la gente que dirigía esta estuviera realmente interesada en una revolución social. No era lo que estaban intentando realmente. Tras la revolución, gente como Daniel Chase, en el oeste de Massachusetts, un granjero y capitán de la revolución, trató de inspirar y organizar una rebelión contra aquellos que, según él, reemplazaban a sus líderes ingleses. En ese momento eran líderes de colonias. Aquí estamos, 225 años después de que la rebelión de 6 azotara el oeste de Massachusetts, desafiando el 1% de aquel entonces. Hay un monumento en memoria de Daniel 6 y los hombres que lucharon con él. Y lo interesante es que hay multitud de banderas estadounidenses puestas en lo que es de algún modo una tumba, haciendo honor a sus valores y a las aspiraciones por las que lucharon. Mi nombre es Dave Robstein. Estamos en una taberna en el oeste de Massachusetts. Y este es un cuadro de Daniel 6, el miliciano. Daniel 6 luchó en la revolución y cuando volvió de la batalla se encontró con las granjas cerradas y mucha gente siendo encerrada debido a la crisis, tal como la estamos experimentando hoy en día. Hay muchas similitudes, pero esencialmente una de las promesas de la revolución fue el anular la deuda externa. Pero los granjeros volvieron a casa para descubrir que la deuda era aún mayor y los bancos aún más duros. Hoy en día, la rebelión de 6 está casi olvidada, pero permanece viva en YouTube, con canciones y recreaciones dramáticas. Chase now unsheathed his sword and ordered the fife and drum players to strike up a tune. The men began marching in cadence. Lo irónico, según el historiador Eric Foner, es que 6 fue solo un testaferro de un movimiento popular. De hecho, fueron sus oponentes los que hablaron de la rebelión de 6 para transformarlo en una especie de hombre del saco. Ya sabes, que podía atacar. Olvidémonos pues de 6 como persona y centrémonos en el movimiento popular. Los granjeros, los agricultores que tomaron las calles, cerraron los tribunales y dijeron, esperad un minuto, tenemos una revolución, se supone que hemos instalado un gobierno que representa a la gente de Massachusetts y sin embargo los que están sacando beneficios son los banqueros, los terratenientes y los comerciantes. Fue el primer movimiento Ocupa Wall Street. Exigieron al gobierno de Boston Que rectificara, y el gobierno ignoró su petición. Y como todavía tenían sus armas, fueron a los tribunales y los bloquearon para evitar que se reunieran en ellos, y tuvieron éxito, hasta que las milicias privadas se formaron. Las milicias se formaron para neutralizarles. Fue reprimida por aquí cerca, ¿verdad? La última batalla se luchó en Sheffield. Fue capitaneada por el brigadier Ashley. Y la casa de Ashley sigue estando aquí, cuyos padres fueron héroes de la revolución. Así que aquí tenemos a la misma familia, primero construyendo la independencia y después tratando de suprimirla. Si muchos blancos norteamericanos estaban defraudados por los logros de la Revolución Norteamericana, ¿qué pensaban pues los negros y los nativos americanos? Cuando en 1730 se incorporó, había unas 30 familias negras viviendo en Sheffield. La mitad eran esclavos y la otra mitad eran libres. Pero la historia conocida es que en la casa de Ashley, una de las criadas, Elizabeth, escuchó toda la charla de la Declaración de Independencia de Massachusetts y se le ocurrió que ella podría cumplir los requisitos y fue a los tribunales de Green Barrington y ganó su libertad.
Así que aquí tienes a la justicia, dando la libertad por un lado y suprimiéndola por otro. Años más tarde, una pequeña comunidad negra en esa área que Daniel Seix había hecho famosa se convirtió en el hogar de un joven que acabaría siendo líder de la lucha por los derechos civiles. Se preocupaba por la igualdad racial, así como exigía una justicia económica. Hoy en día, en el centro de su ciudad de origen, Great Barrington, Massachusetts, hay un mural que recuerda sus contribuciones políticas e intelectuales. Incluye citas del presidente Barack Obama, Martin Luther King y W.E.B. Du Bois. Du Bois fue uno de los titanes, de los gigantes del siglo XX, aunque por supuesto él nació en el siglo XIX. Du Bois adelantó temas que hoy en día siguen con nosotros, la cuestión racial en Estados Unidos. Es decir, en 1903 dijo que el problema del siglo XX eran las limitaciones del color. Y hoy en día sigue siendo un problema en este país y en el mundo entero. Du Bois habló sobre la igualdad económica y cómo conseguirla y lidió con todas esas cuestiones. Fue un escritor brillante, un pensador brillante. ¿Y qué hay de los nativos americanos? Fueron eliminados porque lo que se quería era solo su tierra, ni siquiera su labor. Roxanne Dunbar Ortiz es parte de los movimientos por los indígenas americanos y dice que lo que la gente llama indios fueron exterminados. Vamos a preguntarle acerca de la Revolución estadounidense. No fue una revolución, fue una guerra de independencia por los máximos poderes de las colonias. Y no fue una revolución anticolonial, como lo fueron las revoluciones bolivarianas en Sudamérica o la revolución haitiana. Así que hay muchas versiones, incluso en las narraciones del origen de los Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado, por supuesto, como estado de colonos, como un estado de colonias, y se convirtió en un poder imperialista en el cual la democracia ha sido siempre una oligarquía, una democracia capitalista con retórica populista basada en la raza. Y basada en que si no eres negro y no eres esclavo, entonces no eres indígena. Si eres blanco y colono, entonces cualquiera puede ser rey, cualquiera puede poseer tierras y ser terrateniente. Así que todos esos campesinos que vinieron como colonizadores tenían el sueño de ser reyes sobre la colonia. Así que es un tipo de democracia muy artera. ¿Cómo le diría yo? Es casi una ilusión. Ilusión o no, esta es la cuestión que debe ser examinada si queremos entender quién dirige América, los orígenes del 1% y después enseñarlo. Así que todo esto es parte de la historia de América que probablemente no muchos saben. ¿Encontraste cuando enseñabas a los estadounidenses aquí que muchos de ellos no sabían casi nada de su propia historia? Creo que hay muchos estudiantes a los que yo he dado clase en una de las ciudades que lucharon en Concord que ni siquiera sabrían en qué punto nos encontramos ahora. Y creo que esa es la verdad, que muchos niños no están familiarizados con la historia más allá de las batallas locales y ese tipo de cosas. El otro tema es la Revolución estadounidense, la cual es relevante hoy en día porque vivimos en un mundo globalizado y esta revolución empezó localmente aquí, en Boston. Pero pronto los británicos se vieron envueltos, al igual que los holandeses y franceses. Se convirtió en una guerra con muchos otros países luchando en suelo americano. Sí, es muy cierto. Y la intervención francesa fue crítica para nuestro éxito. No todo fue gracias a la fuerza y el valor de nuestra mirada. Hubo otra gente envuelta. Pero creo que la idea por sí misma ha jugado un papel revolucionario en la historia. Pero la idea por sí misma no creó una revolución social profunda en Estados Unidos. Y hoy en día, la gente se distrae de igual forma con palabras sobre libertad y justicia, de igual forma que lo hacía antes. Irónicamente, el Tea Party original que inspiró el actual partido de derechas Tea Party Movement fue realmente una protesta contra una prematura forma de imperialismo corporativo. ¿Y por qué fue el té y no el maíz o el whisky? Fue porque la Compañía Británica de las Indias Orientales había quebrado en China. Y la corona británica, les echó un cable, puesto que no podían perder sus activos. Y entonces la corona buscó y se preguntó ¿qué era lo que la compañía podía vender?
y resultó ser el té, lo que tenían. Así que decidieron comercializar el té y de ahí viene el que pusieran un impuesto en el té y todo el problema. Así que aquí nos encontramos con un grave fallo financiero que era global. Las implicaciones cruzaron el Pacífico, el Atlántico y surgió el Boston Tea Party. A lo largo de toda nuestra historia ha habido varias teorías de conspiración acerca de todo esto. Lo que quiero decir es, por ejemplo, hoy en día tanto la derecha como la izquierda ven a la banca de la Reserva Federal como una conspiración urdida en 1913 sin ningún proceso y siendo ellos los que dirigen todo al mismo tiempo. Bueno, sí, como sabrás, las teorías de conspiración, la paranoia conspiratoria, forma parte de nuestra cultura política. Mi supervisor de doctorado, mi mentor Richard Hofstadter, escribió un famoso libro en 1960, The Paranoid Style in American Politics, en el cual describía varios tipos de pensamiento conspiratorio, tanto si se trataba de los católicos antes de la Guerra Civil tratando de convertir a América, otros grupos distintos en otros períodos de tiempo, inmigrantes, u otros tratando de destruir la cultura americana. O la Comisión Trilateral. Recordémosles en 1970, cuando supuestamente gobernaban el mundo entero. Ahora es cosa de la Reserva Federal. Así que, si aboliéramos el Banco de la Reserva Federal, volveríamos a una utopía del pasado. A lo largo de la historia de Estados Unidos, se pueden ver varios movimientos de derechas nombrando cabezas de turco en la sociedad, siendo normalmente gente que ha sido marginada de un modo u otro. De este modo llega un momento en el que resulta muy práctico para los grandes poderes, ya estén en el gobierno o en empresas gubernamentales, el fomentar estos movimientos para así conseguir un Tea Party o una milicia como en los 90 o el Ku Klux Klan en 1800. Y en lo que consiste esto básicamente es en reclutar gente furiosa, gente blanca en general y de alguna forma privilegiada que piense que va a caer por la pendiente socioeconómica. Supongo que el mayor problema en las teorías conspiratorias es que ningún grupo puede identificar del todo lo que pasa. Incluso la gente con mucho poder hace cosas y después pierde de alguna forma el control sobre ellas, de forma que su resultado es impredecible. Cuando echas la vista atrás en la historia, puedes entender mejor todas estas fuerzas porque pasaron hace mucho tiempo. Pero incluso hoy en día, nunca se pueden ver estos poderes. Lo que vemos son políticos parloteando, ya sabes, retórica y discursos, pero no sabemos realmente a quién sirven. ¿Quién está detrás de todas esas escenas? Bueno, pero eso es por lo que es necesario investigar. Necesitamos entender quién dirige América. Porque la ilusión hoy en día es que es la gente la que dirige. Y mucha gente no tiene ni idea, en términos específicos, del papel que juegan las grandes empresas y el modo en que los políticos están atados por los intereses de esas empresas. El cambio es posible. Creo que cuando uno habla sobre quién dirige América y de los grandes poderes, no debe caer en el quietismo y decir que no es posible hacer nada, que no se puede cambiar porque todo está controlado. Muchos de los grandes movimientos populares de nuestra historia han sido grandes sorpresas. Es decir, nadie esperaba que pudieran surgir, y creo que ha pasado lo mismo con el movimiento Ocupa Wall Street. Nadie esperaba que saliera de la nada como lo hizo, y así lo hemos visto ocurrir una y otra vez en nuestra historia, y así seguirá ocurriendo. La gente dice estar en el 99%, pero cuando se sale de los porcentajes, realmente se ve que solo un par de cientos de personas tienen realmente una gran fortuna. Si miramos a nuestro sistema electoral, el 80% de la financiación de una campaña representa solo el 1% de una única cuenta. Es una locura y una injusticia. Y ahora han tomado el testigo de la historia las nuevas generaciones, que luchan por transformar un gran y complejo país lleno de centros de poder, pero tal como en el pasado, son determinadas minorías las que logran el cambio. Una élite logró la revolución estadounidense y tal como veremos, hay una élite de poder que aún gobierna. En el próximo episodio de ¿Quién gobierna América? Veremos cómo el ejército y las empresas tomaron el mando. ¿Quién gobierna América? Las grandes empresas que son supranacionales no tienen ningún tipo de lealtad a la nación o al Estado.